Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridium, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré en qué consiste lo conocido como la contradicción, en qué consiste, qué es el principio de contradicción en relación con la inteligencia artificial. Y hay que tener presente que la contradicción en relación con el derecho, en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes, en relación con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, solo existe, solo es procedente, solo debe existir, solo puede existir, solo aplica cuando se relaciona con la forma de la existencia de los derechos y deberes, con la aplicación de los derechos y deberes. Cuando es una forma que permite existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, cuando es una forma relacionada con el goce de los derechos que hace parte de la forma del goce de los derechos y del cumplimiento de los deberes. Y por ende, no existe la contradicción como una forma válida, no es válida la contradicción, no está permitida, no es procedente, no es aplicable, no aplica, no se debe cumplir cuando es una forma que afecta el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando, por ejemplo, es una forma que permite y propiamente que hace parte del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. O sea, cuando es una forma que hace parte de la forma de la existencia, de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Cuando se está aclarando precisamente la forma de cumplirse con el derecho, la forma de cumplir con el derecho, la forma del cumplimiento del derecho, la forma de los derechos y deberes, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, la forma en la cual los derechos existen, proceden y se aplican, la forma en la cual los derechos se aplican. Es decir, cuando se está aclarando qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Entonces, claro, ahí es válido, es procedente, está bien, es algo bueno, se necesita que exista contradicción, propiamente que exista un debate y propiamente que exista una discusión y en definitiva una aclaración gracias a un discernimiento, a una detección, a un desciframiento de las características de los derechos y deberes que se logra con base en el análisis y propiamente en la aclaración de cómo existen las características de los derechos y deberes y propiamente de cómo existen los derechos y deberes, de cómo existe el todo de la forma de la existencia, es decir, el todo de la característica de los derechos y deberes. Y por ende, no se trata de la arbitrariedad, es decir, de un criterio radical aislado a la claridad, de un enfoque, de una afirmación, de una dimensión parcializada, ajena a la claridad, que afecta a la claridad, que no hace parte de la claridad, que no logre claridad, que no es claridad, que no sea claridad, sino precisamente del balance que se logra cuando existe claridad y propiamente del conocimiento que existe cuando existe claridad, cuando se aclara algo, de la forma simple, directa, clara, de conocer algo que se logra cuando se aclara ese algo, cuando existe claridad, cuando se tiene claridad sobre algo, sobre ese algo, cuando existe claridad, la claridad, alguna forma de la existencia de la claridad. Y entonces es necesaria la discusión para aclarar, por ejemplo, el alcance de la libertad en relación, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cuando no está claro, cuando yo no esté claro. Por ejemplo, en relación con la forma de hacer un algoritmo para un sector específico donde existan múltiples variables, por ejemplo, el que existen menores de edad como usuarios de un ambiente relacionado con el algoritmo y por ende hay que hacer una discusión, un análisis, una reflexión, un discernimiento, una discrecionalidad, un juicio para decidir precisamente, un juicio mediante el cual se decida, un juicio donde se aclare propiamente cómo existe la libertad a la medida de ello, a la medida de cada situación relacionada con ello, es decir, con la inteligencia artificial para esa situación, en relación con esa situación específica para atender ese fenómeno, o propiamente en relación con la inteligencia artificial
vinculada con ello, existente en relación con ello. Para atender algo, la inteligencia artificial que tiene una función que opera para atender algo, para solucionar algo o pretendiendo que solucione algo frente a ese sector y propiamente frente a una situación específica dentro de ese sector y propiamente frente a una situación específica que puede involucrar uno o varios sectores y propiamente que involucra los elementos, el todo de los elementos que involucre según la forma en la cual existe la situación, porque realmente esto de los sectores es algo también excluyente. Todo está conectado, todo coexiste. Se trata de entender que el mundo está relacionado, lo relacionado con la humanidad está relacionado, y por ende no es una visión excluyente entre sectores, temas, sino que todo está conectado, todo hace parte de una mezcla cuyos ingredientes existen según la forma, o sea, cuyos elementos, cuya forma de la existencia existe, con base en la forma en la cual existe la respectiva situación, donde exista la respectiva inteligencia artificial, y ahí se aclarará. Entonces, como nos damos cuenta, hay que aclarar dos cosas. Por un lado, en general, en abstracto, cómo existe la libertad frente a ese campo de acción donde va a existir la inteligencia artificial. Y por otro lado, se trata de aclarar cómo específicamente en cada momento donde exista la inteligencia artificial dentro de esa situación aplica específicamente en concreto, como tal aplica, de una forma por ende clara, cómo aplica, cómo existe, cómo es procedente que exista, cómo debe existir, cómo existe la libertad frente a la inteligencia artificial en, como les mencioné, como decía, como digo, en cada momento dentro de esa situación. Entonces ahí ya específicamente se tiene claridad, se aclara cómo existe la libertad. Pero gracias a que ya se aclaró en general su forma de la existencia en relación con ello. Y ya se puntualiza, se especifica, se aclara a la medida de cada momento, de cada tiempo y espacio y propiamente de cada situación relacionada con ello. Entonces ahí es necesaria perdón, la discrecionalidad y propiamente la contradicción, sí, claro, para analizar todo de tal forma que como resultado se logre el que exista libertad. Y esa libertad, como nos damos cuenta, solo existe gracias a la armonización de los derechos y deberes, es decir, de la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, las características, las condiciones definidas en el todo del derecho, es decir, las características definidas en los principios generales del derecho, porque los principios del derecho son lo que define, aclara cómo existen los derechos y deberes, son lo que indican, son la forma mediante la cual el ser humano indica cómo existen los derechos y deberes, y por ende la libertad solo existe cuando es posible y propiamente cuando existe la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen a la medida de cada situación en este tema relacionada con esa inteligencia artificial dentro de ese campo de acción donde existe y propiamente en relación con la forma en la cual los seres humanos, cada uno de los seres humanos existan, frente a la forma en la cual, en relación con la forma en la cual, con base en la forma en la cual existe la respectiva inteligencia artificial, a la medida de cada momento, o sea, a la medida del respectivo momento, de cada momento a la medida del respectivo momento, a la medida del momento de cada momento, dentro de la respectiva situación donde ello exista. Y ahí sí se conoce cómo aplican los derechos y deberes, y por ende se conoce cómo debe existir y probablemente cómo existe la libertad, y ya en concreto, en la práctica, en la realidad, en esa situación, en cada momento de esa situación, y en definitiva, en el todo de esa situación, en esa situación, en la situación, en cada situación relacionada con ello, en la situación existirá libertad si ello se aplica, si existe como tal, si existe, cuando existe, si existe la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen, existan, procedan a la medida de la situación y por ende ahí existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende es algo claro. Y por ende la contradicción ahí debe existir, pero no cuando yo quiero, cuando alguien desea contradecir por el hecho de contradecir, argumentándose, considerándose, dimensionándose el que se tiene derecho y por ende deber de contradecir. Aunque algo esté claro, se puede, bajo este enfoque confuso, considerar que es válido contradecir eso claro. Otra cosa es que no se busque contradecirlo claro, sino que se aclare en mayor medida lo que ya está claro y por ende de una forma más simple exista la claridad, o sea, existe evolución sobre la forma en la cual existe el bien, es decir, sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, porque cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien, es decir, existe lo que permite la vida. Por eso la aplicación de los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho, la aplicación de lo definido en el todo del derecho, es decir, la aplicación de lo definido en el todo de los principios generales del derecho, es la forma del bien, significa el bien, es el bien, es la forma en la cual existe el bien, es la forma en la cual existe el bienestar, se logra bienestar, existe el bienestar, es la forma de hacer bienestar, de hacer el bien, es la forma en la cual
se hace el bien, es la forma del bien. Y por ende, el contradecir por contradecir cuando realmente no es necesario, cuando no es procedente, cuando no es necesario, cuando no se necesita en relación con el bien, solo en relación con el mal, porque pues es necesario frente a la visión del mal en la medida en que se está contradiciendo y por ende se está causando mal, están existiendo malestar, malestar inválido, malestar no necesario, porque está existiendo, perdón, está existiendo una situación que genera una complejidad innecesaria y no claridad, está generando es confusión, complejidad, pérdida de recursos, desgaste innecesario, pérdida, por ejemplo, de tiempo, de paciencia, de efectividad, de oportunidad para solucionar el que exista y se aplique a tiempo la claridad, se aplique oportunamente la claridad y por ende, en este ejemplo, la libertad frente a la inteligencia artificial, es decir, que se está afectando el que exista claridad sobre la forma en la cual existe el bien frente a la inteligencia artificial, es decir, sobre la forma en la cual existe validez jurídica, la validez jurídica frente a la inteligencia artificial, es decir, se está afectando la claridad sobre cómo existe, cómo puede existir y propiamente cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a dicha inteligencia artificial y se está como tal afectando el que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial involucrada en una situación relacionada con el ambiente de este ejemplo. Entonces, ahí no es procedente el hecho de contradecir. Es una forma culpable porque está afectando el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, ¿cierto? Entonces, no hay que contradecir por contradecir, solo cuando es procedente, diligente, válido, necesario. Una forma para mejorar el bien, la vida, la forma de los derechos y deberes, para evolucionar, para aumentar el bienestar, para mejorar la forma de la vida buena. Y por ende, frente al cumplimiento del derecho, lo que hay que tener es claro cómo existen los derechos y deberes en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, es decir, en cada ambiente relacionado con lo definido en el todo el derecho. Y esto incluye la relación jurídica que incluya, que involucre una inteligencia artificial. Entonces, hay que aclarar cómo aplica el derecho, cómo aplican los derechos y deberes, cómo proceden, cómo existen los derechos y deberes en cada relación jurídica, incluida la relación jurídica involucrada en relación con una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial, que incluye una inteligencia artificial. Y, por ende, es fundamental el que exista la contradicción para lograr finalmente la claridad, para que se logre claridad, en lo que realmente sea contradecible hasta que se logre claridad. La claridad según el caso, según cada relación jurídica, según cada momento de la relación jurídica y propiamente según el todo de cada relación jurídica, según la relación jurídica, que sea necesaria, es decir, para que esto quede claro, lo reitero, la claridad que sea necesaria, la claridad necesaria para que pueda existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica, porque tampoco se trata de pretender obtener la verdad absoluta en cada relación jurídica y por ende pretender desconocer la naturaleza humana en la cual no somos perfectos, somos perfectibles, mejorables. Si somos diligentes, mejoramos, vamos evolucionando, vamos optimizando la forma de la existencia del bien, el que existe el bien de una forma cada vez más simple y propiamente vamos actuando con base en el bien y vamos aclarando cómo lograr el bien de una forma cada vez más simple cuando actuamos con diligencia, pero no significa esto que exista claridad como tal, absoluta, o sea, claridad, porque pues esto es un camino, no un destino, ¿cierto? Y el bienestar precisamente es una búsqueda permanente, pero sí se siente, se experimenta el beneficio, el bienestar, el bien que existe, el efecto que existe, la consecuencia que existe con el cumplimiento del derecho, es decir, cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Entonces, lo que debe hacerse es lograrse la aplicación de las características de los derechos y deberes para que como tal exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y si se es diligente en mayor medida, se logra esto de una forma cada vez más simple y ahí es donde existe evolución. Pero lo suficiente es que existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes de alguna manera. Y esto solo existe cuando como tal se aplica, cuando existe la aplicación de todos los derechos y deberes en la respectiva relación jurídica, incluida la relación jurídica, cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, que incluya una inteligencia artificial. Entonces, con eso existe validez jurídica. Esa es la forma de la validez jurídica, la forma del cumplimiento del derecho, la forma de cumplirse con el derecho. Y lo que
no es válido, lo que es culpable, lo que es improcedente, lo que es malo, lo que está mal. Lo inválido, lo antijurídico, es el contradecir por el hecho de contradecir cuando no es necesario y por ende el afectar los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos y propiamente la aplicación de los derechos y deberes. El afectarse el que existe, el que pueda existir y propiamente exista, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por esa razón, la contradicción existe cuando como tal es un derecho y por ende un deber. Es decir, es un derecho el poder contradecir y es un deber el contradecir cuando no esté claro lo relacionado con el derecho, cuando no esté clara la forma del goce de los derechos, la forma de gozar de los derechos y cumplir con los deberes. Cuando esto no está claro, es lo procedente aclararlo, pero no cuando está claro. Y lo mismo ocurre en los litigios, en los juicios, en los procesos judiciales. Si no está claro algo, hay que contradecir. Pero si está claro, hay que reconocer que ello es así. Otra cosa es que se aclare más. Ahí, pues, sí será necesario contradecir porque, por ende, pues, precisamente se trata de algo que como tal no está claro, porque si se puede aclarar más, pues no estaba como tal claro en ese momento, con la capacidad de aclaración que puede existir en ese momento, en ese tiempo y espacio y propiamente en esa forma de la existencia, en esa situación, en ese momento. Y por eso, cuando en un asunto llevado en un litigio se aclara algo, lo diligente es reconocerlo incluso aunque esto implique consecuencias negativas, porque en eso consiste precisamente la diligencia, la buena fe, el debido proceso, la efectividad, la justicia. Y de hecho, al lograrse ello, también se está reconociendo la colaboración con la justicia y por ende la consecuencia, la decisión, la sentencia, la providencia en general que se dé por parte de un juez o de una autoridad administrativa cuando es un fallo administrativo, una autoridad de la administración pública de algún lugar, reconocer a ellos, o sea, dentro de, para que se quede claro también, dentro de esa situación, entonces en el fallo se tendrá eso en cuenta y será una situación que aminora, que disminuye según lo que sea procedente, según lo procedente, lo aplicable, según la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ellos, disminuirá la consecuencia negativa, la condena, la pena, lo que se deba asumir frente al hecho de haberse incumplido con el derecho. Pero lo que está mal es pensar que la contradicción consiste en buscar forzadamente probar el que no se incumplió cuando es claro que se incumplió. El probar que no se es responsable cuando es clara la responsabilidad por haber sido irresponsable, por haber incumplido con lo definido en el derecho, es decir, por haber dejado de gozar los derechos y cumplir los deberes y por ende haber afectado los derechos y deberes, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes por parte de los demás y pues por parte, por ende, de cada quien, de sí mismo, perdón, por parte de cada persona involucrada en la relación jurídica afectada o propiamente en la relación jurídica donde ha existido el incumplimiento. Entonces, como nos damos cuenta, la contradicción existe cuando es necesaria, pero no es válida jurídicamente cuando es algo que afecta el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso el derecho de defensa, a defenderse, por ejemplo, en un litigio, no supone una contradicción inválida, no significa contradicción inválida, no significa contradecir culpablemente, antijurídicamente, inválidamente. Significa lo contrario, significa es contradecir lo que realmente no esté claro, es decir, lo que sea necesario para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la forma en la cual se desarrolla el proceso, en general frente a la situación involucrada, pero no lo contrario. Entonces, no se trata de pretender ser hábil, efectivo, audaz, afectando la claridad, por el contrario, todo va en sintonía con la justicia y la claridad, pues, es precisamente la forma de la justicia, porque es la forma que aclara cómo existen los derechos y deberes. Entonces, se trata es de la contradicción a la medida de la claridad, en sintonía con la claridad, dirigida a la claridad, enfocada en la claridad, y no de contradecir para lo antijurídico en relación con lo antijurídico. Y por ende es fundamental conocer los principios generales del derecho para conocer lo contradecible y lo incontradecible y por ende, y propiamente para conocer cómo existen los derechos y deberes, cómo aplican, cómo proceden.
Y por eso en Juridia enseñamos los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se conozca cómo aplican los derechos y deberes, cómo proceden, cómo se deben cumplir los derechos y deberes, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es una formación jurídica para abogados y equipos de abogados, es decir, abogados a nivel individual o equipos de abogados ubicados en cualquier parte del mundo con acceso a Internet. Y para que conozcan nuestros contenidos del blog, nuestro blog, y se enteren de cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, nuestra formación es universal, mundial, aplica, es aplicable en cualquier parte del mundo porque aclaramos cómo existen los derechos y deberes y esto aplica en cualquier parte del mundo a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada situación donde apliquen derechos y deberes en este tema a la medida de cada relación jurídica vinculada, involucrada con una inteligencia artificial que incluya una inteligencia artificial, un objeto, un producto de esta forma, de esta naturaleza. Les agradezco de nuevo por su atención, que estén muy bien, tengan salud.